Mira, voy a iniciar el XAMPP, voy a iniciar ambos servicios. Yo como no tengo otro servicio instalado, por lo general me da el puerto 80, ¿ya? Que ustedes lo cambiaron, tienen que haber entrado a configuración, ya haber buscado el puerto, ya haberlo cambiado, Sí, porque y por eso les cambia. no sé qué cosa estaba ocupando el 80 y El lo cambié IIS, directamente. el IIS tiene que estar ocupando el puerto 80 en tu caso. Puede ser. Localhost, eh, desarrollo, creo que es, sí. Este fue el link que les dejé el otro día. Este fue uno de los Sí. ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a abrirlo. HTDocs, desarrollo. La particularidad de PHP es que nosotros podemos mezclar distintos tipos en distintas partes. Por ejemplo, este mismo ejemplo que tengo acá, que es un formulario que está dentro de la carpeta, fíjate que tiene HTML, tiene código PHP y tiene código JavaScript. ¿Te digo qué? Código JavaScript. Ah, ya. Profe, pero Ah, entonces sí. da lo mismo al final, ¿o no? No, nos da lo mismo. Mm, Nos da lo mismo porque primero tiene que ser PHP. ¿Ya? La extensión tiene que ser PHP para que lo detecte. ¿Qué es lo que ocurre con la extensión PHP? El servidor, o sea, bien digo, el servidor detecta que el request que se está haciendo es sobre un recurso PHP, por lo tanto pasa por el motor por el intérprete antes. Y el intérprete, ¿qué es lo que hace? Tomar esta sección y transformarlo en HTML. Si nosotros vemos este código, por ejemplo, que es el que está en index, fíjate que también tiene JavaScript metido entre medio, porque acá tengo el jQuery, estoy haciendo el popper y estoy haciendo referencia al bootstrap. Y esta claro. parte de acá, ¿qué es lo que hace? Aquí lo que hace es imprimir un párrafo por cada una de las cosas, con una clase en particular, si es primo. Y si no es primo, escribe otra cosa. Si yo reviso mi código, veamos el código fuente de la página, te vas a dar cuenta que todos estos primos que están acá, o sea, todos estos textos que están aquí, son Ujú. todos HTML. Aquí nosotros no vemos código, como por ejemplo en el JavaScript, que sí lo podemos analizar. Acá no lo podemos ver, Claro. porque el intérprete lo que hace es se encarga de que todas las salidas de PHP sean HTML, HTML puro y simple. Mira, Ah, en file vamos a hacer un simple.php. PHP puedes escribir qué romántico. los versos No más sé, tristes de esta noche. no sé dónde Nada salió más, eso. ¿cierto? Esto es ¿Sí? de Pablo Neruda, si no me Ajá, equivoco. Uno de los 20 sí. alguno de los 20 poemas, no me acuerdo cuál. Si yo reviso simple.php, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y si yo reviso el código fuente de la página, lo que tengo es texto. Puro, simple y llano. Texto. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos el analizador del código de PH del, ¿cómo se llama? De No. Chrome. Si tú te fijas, solito, sin que nadie le haya pedido nada, generó el HTML automáticamente, solo, y lo escribió como texto.
Y cuando escribe como texto, lo que hace es cargar por defecto el valor que le corresponde como estilo, que en este caso es la fuente por defecto. Pero es un HTML totalmente válido. Yo escribo, por ejemplo, acá, esto lo transformo en un H1, por ejemplo. H1. Y lo vuelvo a revisar, se transforma en un H1. Y si yo veo el código fuente que hay acá por detrás, dentro de mi body tengo el H1. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces todas las salidas que genera PHP las transforma en HTML. Todo. Y todas las salidas por lo general se hacen con echo o con print, ¿ya? Que son las alternativas para imprimir texto, Entiendo. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? PHP es como una impresora, ¿ya? Entonces, cada cosa que nosotros escribimos en la impresora queda registrado. Y en este caso, por ejemplo, en este index, cada una de estas iteraciones lo que hace es escribir si es primo o no, ¿ya? Pero la impresora primero escribió doctype HTML, HTML-lang, escribió todas estas cosas, y después escribió esto, hizo este código, e imprimió lo mismo. Entonces, cuando esta impresión es devuelta al browser, el browser interpreta esta primera línea, y esta primera línea, ¿qué le dice el browser que es? Un HTML. Es HTML. Por lo tanto, el browser, ¿qué interpreta? ¿Qué es un HTML. HTML? Por lo tanto, si yo escribo que esto tiene que imprimir un párrafo, el HTML, ¿qué es lo que va a interpretar después? Un párrafo. Un párrafo. Profe, entonces, más que nada el HTML es como para darle, perdón, el PHP es como para darle lógica al HTML. En realidad, lo que me permite hacer PHP no es más ni menos que programar, porque es un código para programar. Por algo yo tengo un for aquí, por algo puedo generar funciones, puedo crear variables, puedo crear constantes. Yo podría, por Claro. ejemplo, colocar una función acá. Function es primo, pasarle un n. Voy a tomar esto para no peligro todo. Y olvidarme de esta función que está acá. Pero para poder utilizar la función tiene que estar declarada previamente. Claro. Entonces utilizo el require once, por ejemplo, y le digo simple.php. Y puedo volver al index. Ajá. Index.php. Y lo primero que hace es reclamarme porque hay una variable que no tengo declarada. Déjame ver qué variable no tengo declarada. Puso N, no peso N. Tienes toda la ¿O razón. no? Muchas gracias. Muy bien observado. Puse n en vez de peso n. Entonces ahí no tenía variable declarada. Entonces si ahora reviso, otra vez está reclamando porque tengo la variable número que en la línea 3. Perdón. Esa es la variable que tenía que declarar, no n. Ahora sí. 1 es primo, 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo, 5 es primo, 6 no es primo, y así hasta llegar a 100. Bacán. Entonces yo esta función la tengo declarada en otra parte, nada que ver. Y lo estoy llamando desde acá, con require once. Podría utilizar otra función también. ¿Ah? Independientemente que esté en otro archivo, ¿lo va a encontrar igual?
es que necesita que se utilice la función require o require once, que lo que hace es invocarla. Como Como cuando, decirle dónde la tiene que ir a buscar. claro, como cuando en Java se usa el import, acá usamos el require para llamar funciones de otro lado. Claro. Y si tuviéramos una carpeta llamada librerías, por ejemplo, y meto simple allá adentro, tengo que decirle que va a estar en librería barra simple. Entonces lo ejecuto de nuevo. Profe, se llama librerías, no Librerías, librería. claro, tienes toda la razón. Librerías. Y ahí está. Entiendo. ¿Está ahí? Entonces todo eso lo que permite hacer es empezar a formar darle más orden a lo que hace el PHP. Entonces la Claro. librería tiene acá las funciones primo. Podría tener otra función que fuera, no sé, imprimir error. Y le paso función imprimir error, por ejemplo, un valor. Vamos a utilizar este que está acá. Profe, entonces lo que se podría hacer es declarar todas las funciones en un archivo y después solamente llamarlas. Claro, por ejemplo, mira, aquí yo voy a imprimir error y voy a pasarle un valor. Entonces acá en vez de escribir echo, podría escribir imprimir error y voy a escribir que n no es primo. Entonces si yo vuelvo a revisar esta cosa, escribir lo mismo, n no es primo, pero en vez de llamar a la función echo, para que escriba todo, le paso solamente este valor. Y lo mismo podría haber hecho, por ejemplo, con function imprimir éxito valor. Info success, ¿cierto? Entonces aquí escribo lo mismo, pero esta vez llamando a éxito es primo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Imprimir éxito. La ¿Cómo 11. lo puse yo? Profe, ¿por qué la función tiene otro color en el simple? ¿Cómo la función tiene otro color? Ah, Ah, le faltó una N. ahí está. Ahí. Ahora sí. Qué rápido para ver. Entonces ahí puedo ir mezclando librerías, por ejemplo, escritas por uno mismo, que las Pero invoco profe, con esta ahí, por función. ejemplo, en la función ahí, colocar es primo, igual se podría colocar en la otra hoja y solamente pasarle la variable, ¿no? Pero que aquí estoy llamando a la función es primo.
y la función es primo está acá. No, pero por ejemplo, para escribir, en vez de colocar es primo, se podría colocar en la función completa, ¿no? ¿Tú dices llamar todo esto desde otro lado? No, colocar es primo, vi que ahí dice imprimir éxito, peso n, y después dice punto, es primo, punto, eso. Ah, El Julio claro, dice Eso, que se llame sí, el tienes método, razón. se llame en la otra hoja. Una cosa. y pasar solamente la variable. Tú dices algo como imprimir primo, algo así, y que solamente le pasemos el n, Sí. y que la función imprimir primo esté acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se podría o no? Se pudo, ¿viste? Actualicé de nuevo, Y hago, actualicé otra vez. y hago Claro, todo. recorro y le hago esto. Entonces ahí yo puedo ir haciendo lo que necesite. Y si te fijas, la función imprimir error y éxito, las puedo seguir utilizando desde acá. ¿Por qué? Porque están declaradas en el mismo ambiente. Y estas son públicas y son globales. Y cuando me refiero a que sean globales, es que están declaradas con el require. Lo que hace esa función es importar. Eso quiere decir que va a tomar todo este código que está aquí y lo va a imprimir, entre comillas, en esta parte de acá. Y esa impresión hace que yo la pueda invocar desde esta parte de aquí. O sea que si yo tengo un archivo como es ahora con las funciones, tengo que llamarlo con el require o Sí, require y require, después invocar como a las funciones. claro. Ya. Exactamente lo mismo que nosotros hacemos con el import de Java. Exactamente lo mismo. Ya. Entonces, ahora, si lo podemos poner un poco más complejo, y aquí nos podríamos meter con lo que es la base de datos. Al final no funcionó la base de datos. Voy a cambiarle el nombre a esto. Formulario-db. Ahí sí. Veamos. Yo tengo un formulario-db que hace, que fue el ejemplo que dejé en el video anterior, cómo conectar una base de datos. Si fijan, nosotros podemos declarar este tipo de cosas en Funciones. un archivo simple, por ejemplo. Entonces yo voy a cortar esto, lo voy a dejar en simple. Y lo voy a librerías simple.php, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si voy a formulario-db, y formulario. Y se cayó de nuevo. Se cayó. Ah, pues que me falta algo. La variable es con, no, la variable 29. Ah, ahí está. Siempre, 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 siempre tiene que haber un punto y coma al final de cada línea. En PHP. Y, claro, ¿Cómo Java al final?
como Java. Porque ¿qué fue lo que hizo? Llegó acá, no encontró el punto coma, siguió hasta aquí. Y cuando lo encontró, dijo no sé qué hacer. Y se cayó. Colapsó, sí, Colapsó sí, porque cuando llegó en esta parte de acá, dijo, ¿y qué hago con esta variable si no la conozco? Entonces ahora lo tengo. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué fue lo que hizo? Estas variables que están acá automáticamente se transforman en globales. Ah, y no es necesario que estén en alguna función o algo, sino colócala nomás. Mira, esta variable valor que está usada como parámetro, es una variable local. O sea, solo funciona en este ámbito, en esta función. ¿Ya? No la puedo llamar desde afuera del script. Estas variables que están acá son variables globales, lo que significa que las puedo llamar desde cualquier parte del script, pero no la puedo invocar desde una función. Profe, Dígame, y al final, no sé, un ejemplo, si yo quiero ocupar esas variables globales en formulario, ¿se puede? ¿cómo en Porque al final no formulario? voy a estar llamando a la función. Mira, En la cosita de eso, en el punto PHP. en el formulario db.php, lo que tengo es que aquí les estoy llamando server, user, password, database, y estoy creando la conexión. Sí, nomás. Estas mismas variables que ya tengo acá, las estoy La usa utilizando nomás. aquí. Y entonces la conexión está funcionando y está haciendo todo lo que tiene que hacer. Claro. ¿Ya? Aquí podemos ver un ejemplo. Este formulario lo que hace es invocarse a sí mismo. Y cuando ¿Cómo? yo pincho el botón Submit, se llama a sí mismo este formulario, a esta misma página, y ejecuta lo que sale acá abajo. ¿Cachai? Por ejemplo, en esta parte, si el request, o sea, cuando yo estoy llamando a la página, es un post, quiere decir que estoy enviando el formulario, ejecuta esto que está aquí. Por lo tanto, inserta los datos que ocurren y que salen en esta forma. Por ejemplo, entonces, si yo quisiera enviarlo, estos campos son obligatorios. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la validación de JavaScript antes de enviar el formulario. Si yo relleno estos datos, ¿Y cómo sabe que es antes? ¿cómo sé que es antes? Por cómo funciona. Recuerden que en este caso, lo que hace es imprimir todo esto. Y esto obviamente lo transforma en PHP, perdón, en HTML. Si nosotros miramos el código fuente de esto, vamos a ver que aquí está solamente la generación de la tabla, que es lo único que se aprecia de lo que hicimos con PHP. ¿Por qué? Porque es lo único que imprime. Eco tabla, eco, puros eco. Para arriba, lo único que hay es el caso de que hay un error con la inserción del dato. ¿Ya? Y este die que está acá que detiene la ejecución en caso de que la conexión a la base de datos falle. Profe, y todo eso, por ejemplo, en esa línea, el connect error ya viene predefinida, ¿cierto? Si esta conexión falla, por ejemplo, que no estén definidas estas variables o que la contraseña no sea la correcta, no va a caer aquí, sino que en este mismo objeto va a generar un error y accedo mediante esta función
flecha, ¿cierto? Connect error. Si esto es distinto de 0, o sea, es verdadero, quiere decir que tiene un valor, quiere decir que le falló. E imprime esto y termina de ejecutarse el script. Por lo tanto, todo lo que está hacia abajo, incluyendo esta parte, esto, todo esto, y el script y el body, no se van a imprimir. Y te va a arrojar un error. Veámoslo. Vamos a cambiar el usuario por robot. Si se fijan, aquí me dio el error warning MySQL console access denied for user root. El usuario root con 2T no existe. Por lo tanto me dio un error acá. Y si yo vuelvo a llamar al formulario, me va a seguir reclamando lo mismo. Por lo tanto, si yo quisiera enviar esto, fíjense que algo hizo. No me hizo la validación de lo que está acá. Y si yo miro el código Tampoco fuente se de esta, ejecutó los scripts. y si miramos el código fuente de esto, nos vamos a dar cuenta que llegamos hasta acá, imprimió el error y no hay nada más hacia abajo. Ya no están las partes que corresponden al JavaScript, no está la parte que corresponde a la tabla, porque ya no se está conectando a la tabla. ¿Se entiende? Se Sí. está Sí. conectando a la base. ¿Por qué se detuvo aquí? Por el diet. Por el Porque die. se equivocó eso. Es como muerte. De hecho, la palabra die es de muerte. Entonces, si volvemos a ejecutar, cancelar, vamos a llamarlo de nuevo. Ahora se funcionó, y si vemos el código fuente de la página, vamos a abrir una distinta para que lo puedan apreciar. Ajá. Ahí sí. Fíjense. Ahora sí está la tabla que antes no estaba. Porque ya no hubo un error. Entiendo. ¿Sí? Sí. ¿Connie? Sí, sí entendí. Entonces ahí podemos ir jugando. Nosotros podríamos tener, vamos a llamar otro llamar archivo que vamos a llamar procesamiento.php. Y aquí vamos a llamar vamos a cortar esto que está acá. Vamos a cortar eso que está acá. Perdón, cortar, dije. Y lo vamos a pegar acá. Te dirán, pero ¿por qué, profe, lo estamos moviendo? ¿Qué sacamos con eso? Que se vea más bonita la pantalla. O sea, el código que se vea no tan. Yo creo que puede ser por el tema de performance. No sé, Tiene que me ver lo más que con imagino. el tema de la performance. Fíjense, porque más encima estoy haciendo, mire, voy aquí, estoy haciendo acceso a librerías a simple, pero simple lo estoy llamando desde la misma ruta. Simple procesamiento está en la misma carpeta. No necesito tenerle más, solo llamarlo por simple.php. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy separando las aguas. ¿Ya? Que solamente este muestre información. Pero, como el procesamiento del formulario se está dando acá, lo que tengo que hacer es llamarlo desde acá. Que el formulario no se procese en esta página, sino que vaya a librerías,
procesamiento.php. Ese sería como el servlet en Java. Claro. Entonces carguemos esto de nuevo. Vamos a llenar con constanza.ronica.cl. Constanza, enviar. Y fíjense, este es que aquí es donde recibimos la información. Procedimiento PHP. Pero no veo nada. No, ¿Por qué no veo nada? Porque el procesamiento porque no la está mandó allá. mostrando nada. Pero sin embargo, tiene que haber guardado esta información. Entonces, si yo regreso a formulario Formulario. db.php, ahí está Constanza. Ahí estoy. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer acá? No es lo que es Localhost. header. Location. Formulario de .php. Veamos si esto es así. Hoy Otro, como que lo está redirigiendo, ¿cierto? así es, otro ejemplo, ejemplo.cl. Otro ejemplo, no me acuerdo cómo era el header. Ahí está. Si se fijan, entonces, no guardé acá la información, sino que vino procesamiento. Y si todo esto funcionó, me envía a la página de formulario PHP. Pero ahí está mi otro ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Saltó de formulario db.php a, ¿cómo se llama esta? A librería procesamiento.php. Procesamiento.php hizo la pega que tenía que hacer y me devolvió para este lado de acá. Profe, y siempre es mejor entonces dejar todo lo que tiene que ver con las conexiones a la con las conexiones a la base de datos en otro archivo. Puede ser, es recomendable porque finalmente, fíjate, simple contiene todo lo que corresponde a la declaración de las variables de conexión. Y lo llamé desde acá y lo estoy llamando desde acá. Claro. Dos llamadas que se conectan a la base de datos, por lo tanto, ¿qué pasa si yo dejo la conexión abierta aquí y la conexión abierta acá? Si alguien me dice, ¿sabéis qué? Cambiamos la contraseña del root. Ya, ok. Entonces, te viniste para acá, cambiaste la contraseña, te viniste para acá, cambiaste la contraseña, y se te olvidó que en la parte más importante de tu formulario, de tu sistema, no cambiaste la contraseña. Entonces, el usuario viene feliz y contento y dice, me voy a ingresar. Me gusta este sitio web para comprar cosas, me voy a inscribir, porque quiero gastar plata en este sitio web. Y me voy a inscribir y le pongo enviar y se me cae porque la contraseña no corresponde. Ay, si no hay problema. Intento de nuevo, a lo mejor fue mi conexión a internet y se volvió a caer. Claro. Es como el CSS. Ya nosotros lo que podemos hacer es dejar todas las variables. Hablando con todas las conexiones. Por eso, De los... podríamos tener todas las variables importantes en un puro archivo PHP que podamos administrar. Entonces, por ejemplo, acá, si la contraseña cambia, yo voy y cambio la contraseña del usuario que estamos usando para trabajar, o cambio la base de datos, o cambio el servidor, lo que necesite, ¿cierto?, de los parámetros de conexión, y en vez de estar cambiándolo script por script, voy cambiándolo una pura vez. Entonces así me aseguro que todo se propague automáticamente para todos. Claro. ¿Entiendes? Pero ahí ya no está pasando eso porque al final usted le está dando como
los valores en simple, pero en formulario y en procesamiento al final los llama, ¿o no? Sí, pues, fíjate, acá los tengo, pero después en procesamiento invoco al simple.php y aquí estoy llamando a las variables que están declaradas en simple.php. Ah, Fíjate, aquí no claro, las tengo declaradas antes. claro. Mm, ¿Se entiende? Sí. Entonces eso me permite hacer, como les decía, propagación rápida, porque así tengo un puro archivo de configuración con toda la información necesaria, ¿cierto? Y la replico para todas partes después, si hago una pequeña modificación. claro. Mm, qué bueno. Profe, ¿y eso al final conectarse a la base de datos es como lo más difícil al fin y al cabo? Fíjate, la conexión se establece con 4 parámetros: el servidor, el usuario, la password, y este es ¿La opcional. IP? Este es el opcional, que es el nombre de la base de datos. Ah, Si no lo agregas, va a ir por defecto a la base de datos que tenga asignada el usuario. Y en este caso, como estoy trabajando en el usuario root, tiene acceso a la base de datos MySQL, si no me equivoco, por defecto, que es como la de sistema. Entonces, cada vez que si yo creo una tabla, elimino una tabla, va a ser sobre esa base de sistema. Entonces, se puede colocar como no se puede colocar. En este caso, como el usuario root tiene acceso a varias tablas, perdón, a varias bases, es conveniente dejarla. Después, la conexión, como les decía, esto me permite acceder a los distintos, al error que se pueda generar al conectarse. Si esto viene en nulo, quiere decir que no hubo un error, por lo tanto te permite continuar. Para ejecutar consultas sobre la base de datos, ya sea de inserción, actualización o de lectura, utilizamos query. Ese es el método que tenemos que utilizar, query. Y o sea que pasamos, colocamos query y la consulta adentro. claro. En este caso, como estoy haciendo una inserción, el valor que me retorna es un booleano. Si esto falló por alguna razón, me retorna un falso. Y dentro de error se encuentra el error que me generó. Por ejemplo, si yo quisiera guardar otro usuario que fuera connie@inacap.cl, perdón, constanza@inacap.cl, que ya está creado, lo que me va a arrojar un error acá es de que la clave ya existe, que el usuario ID ya no es único. Por lo tanto, esta conexión va a ser falsa, esta query. Y si es Claro. falso, quiere decir que no se ejecutó bien. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Mostrar el error de por qué no se actualizó. El usuario ya existe, por ejemplo. Mm. O sea que al final eso que a usted le sale en la pantalla son los errores que ¿o no? ¿Cómo? Que al final los errores cuando, no sé, un ejemplo, colocó la cosa ese del usuario, el nombre de usuario malo, Ujú, ese era al final el error que usted mismo mostraba. claro. Mira, si yo aquí, por ejemplo, coloco de nuevo este usuario, con otro nombre, da lo mismo, ¿cierto? Y lo envío, Falló. no hay nada. Pero falló. Lo que pasa es que es tan rápido que hizo el eco, pero cuando siguió acá, no, de igual forma, me reenvió para el otro lado. O sea que al final igual Ah, hay que colocar una condición ahí, ¿o no? Por ejemplo, un die. Eso que es lo que va a hacer, va a imprimir el error, pero no va a retornar acá porque aquí se va a detener la ejecución. De nuevo.
¿Se fijan que aquí me dio el error? Duplicate entry para la Claro, llave primaria. verdad. ¿Por qué? Porque tenía el DAI aquí se detuvo. En cambio, en otro lado ya no lo estaba haciendo. Porque me escribía el mensaje de error, pero como es tan rápido, cuando llega acá me devuelve y no lo veo. Entonces, para efectos prácticos, jamás vi el error. Y ahí como usuario se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ahí nos preguntamos qué es lo que pasa. Podríamos guardar el error en alguna variable, ¿cierto? Y que cuando vuelva acá despliegue esa variable, si existe la variable, se está seteada, y si está seteada que te muestre un mensaje grande que dice no se pudo guardar porque la llave está duplicada. ¿Se entiende? Yo ¿Se sí. entiende, cierto? ¿Sí? Ya. Y eso es todo.